Sobre estos temas vamos a conversar en este momento con el exministro del Interior, exministro de Defensa, Mariano González. ¿Cómo estás, Mariano? Muy buenas noches. Omar. Ante todo, qué gusto. Porque además ese es el tema político, que lo podemos comentar y seguir comentando, pero el día de hoy ha ocurrido otro punto muy, pero muy importante, que como decía el doctor Pedro Cateriano, parece ya no sorprendernos, y ese es el problema, que se ha detenido, se ha pedido la detención de, digamos, personajes claves en el entorno del presidente. El jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia ya fue detenido, se entregó. Henry Shimabukuro, denominado del gabinete en la sombra, y el famoso empresario Samir Abudaye, que lo recordamos por todo este tema de la compra de biodiesel que se termina cayendo y todo el intrincado que había ahí. Y bueno, el exgerente general de Petroperú, que entendemos está en Bolivia y no sabemos evidentemente si va a volver. ¿Cuán importantes son estas detenciones? El operativo hecho por el equipo especial hoy de la Fiscalía y de la Policía que apoya con una disposición judicial es sin duda para mí uno de los hechos más importantes y marca un hito. ¿Por qué? Porque le da en la línea de flotación. ¿En qué a sentido? Castillo. Yo creo que hay personas claves en el entorno de Castillo. Uno era Juan Silva, prófugo. El otro es Heiner Alvarado y toda la gente que viene detrás. Y otro es Fernández Latorre. Fernández Latorre. Claro. A ver, hablemos un poco de él, porque quizá para muchos no es un personaje que haya estado muy expuesto, dado que no era un ministro de Estado, era jefe de la DINI, muchos no entienden qué es la DINI, a quién depende. La Dirección Nacional de Inteligencia, en el papel, por lo menos, es el órgano rector de todo el sistema de inteligencia y es el ente encargado de proporcionar la inteligencia estratégica al presidente y a los ministros para que puedan tomar las decisiones, las mejores decisiones. Para hacer un paralelo histórico, ¿es una especie del SIN que tenía Alberto Fujimori y Montesinos? Si bien es cierto, ha cambiado la denominación, en algún momento era antes SIN, después de hacer, digamos, el CNI, ¿no? En la época de Toledo, y hace algunos años la DINI, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, es exactamente lo mismo. Y la importancia radica, independientemente, siempre hemos criticado nosotros a Fernández Latorre por la falta de idoneidad para el cargo. Ajá. Pero lo que no podemos negar es que manejaba gente y manejaba, lo más importante, recursos. ¿No? Entonces, y una de las hipótesis que hemos tenido siempre, y lo hemos dicho acá en el programa, es que probablemente haya habido el uso indebido de recursos, indebido de recursos logísticos y de recursos humanos para favorecer el plan de Castillo. Es decir, para darle la cobertura necesaria, digamos, a la supuesta organización criminal. Justamente tenemos unos cuadros que son de autoría, evidentemente, del Ministerio Público cuando presenta ante el juez el pedido para esta detención preliminar. A ver si lo podemos colocar, porque solo para hacer un poco de antecedente, que es clave, ¿de qué se le acusa al actual jefe de la DINI, José Luis Fernández Latorre? Se le acusa de ser parte de esta organización criminal, en principio, que lidera el presidente Castillo, y de haber apoyado para el ocultamiento, encubrimiento de personajes de la organización como Bruno Pacheco. Entonces, la hipótesis del Ministerio Público es la siguiente, que la primera entrega de dinero que se le da a Bruno Pacheco el 23 de diciembre del 2021, los 3.000 soles, que ha corroborado además Beder Camacho, ojo con esto, esa información corroborada, y también el propio Bruno Pacheco que recibió ese dinero, habría salido justamente de la DINI, que el propio José Luis Fernández Latorre le habría entregado esos 3.000 soles en un sobre a Henry Shimabukuro, que en teoría era un agente de la DINI, que estaba todo el tiempo en Palacio de Gobierno, despachaba con el propio Pedro Castillo, y le habría dado el dinero, Henry Shimabukuro, a Beder Camacho. Y los tres en realidad se fueron, Henry Shimabukuro, Beder Camacho, con Jover Sánchez, quien es un mayor de la policía, que también está involucrado en todo esto. Hoy en retiro, ¿no? Hoy en retiro, un mayor de la policía en retiro, que los habría trasladado con su vehículo a un centro comercial en el RIMAC, donde se encontraron con la hermana de Bruno Pacheco, la señora Gloria Pacheco, ¿no? La señora Gloria Pacheco. Y ahí es donde le entregan este sobre con 3.000 soles a la hermana, y la
hermana se lo entrega a Bruno Pacheco. Lo que ha quedado corroborado, incluso nos lo dijo el propio abogado del señor José Luis Fernández Latorre, el doctor Cristian Salas, es que efectivamente la entrega sí se dio. El dinero lo tuvo Beder Camacho y Henry Shimabukuro y fueron donde la hermana de Pacheco entregárselo y la hermana de Pacheco se lo entregó. La cuestión, decía el abogado de Fernández Latorre, es que no salió de la DINI. Para la Fiscalía sí salió de la DINI. Porque la otra pregunta es, si no salió de la DINI, ¿de dónde salió y quién dio la orden? Evidentemente, ¿a quién le interesaba que Bruno Pacheco no hable? Y ahí está la segunda entrega, que fue ya días después, el 29 de diciembre, esta vez por 1.000 soles y la misma figura. La plata la habría puesto José Luis Fernández Latorre, se la da a Shimabukuro, que con Beder van con este señor Jover Sánchez, donde la hermana se lo entrega a Bruno Pacheco. Al menos lo que ha quedado ya corroborado es que la entrega de la plata para que Bruno Pacheco no hable sí se dio. Hay algo acá, además delicadísimo, y que no podemos dejar de decirlo. La DINI, el jefe de la DINI, solamente responde al presidente y obviamente al premier, al fenecido Aníbal Torres, ¿no? Que también en su momento seguramente tendrá que responder por esto, ¿no? O sea, no podemos nosotros cortar ese entroncamiento entre la DINI, PCM y Presidencia de la República. Si recordamos, hace 10 años aproximadamente, el periodista Américo Zambrano tuvo una primicia justamente sobre el seguimiento que se hacía a varias personas públicas, privadas, empresarios, periodistas, políticos, funcionarios de gobierno. En la época del gobierno de Humala. Claro, fue todo un escándalo. Fue un escándalo y yo estoy segurísimo, y lo digo por enésima vez, que la señora Ana Jara no tenía absolutamente nada que ver en eso, a nivel personal. Pero, lamentablemente, le costó pasar, digamos, por una situación en el Congreso y bueno, ¿no? Entonces, si en el caso de ella, que no tenía absolutamente nada que ver en el manejo de la inteligencia directamente y no había dispuesto que se haga eso, más bien creo que era un asesor que estaba por ahí, digamos, manejando esto. ¿Cómo hoy podemos dejar sin ninguna responsabilidad, ni siquiera política, al premier? Es decir, no ha sido vinculado en lo absoluto, pese a que la DINI organizacionalmente está adscrita a PCM. Así es. Insisto, responsabilidad, el Congreso de la República. La Fiscalía tiene prácticamente que hacerle la tarea a los políticos, sin querer queriendo, porque obviamente el ámbito de sus funciones es única, exclusivamente jurisdiccional, pero es un jalón de orejas, porque el Congreso no está haciendo su trabajo. Ahora, pero yo creo que hoy... No es por lo que decía hace un momento el doctor Pedro Cateriano, porque pues se mueren de miedo de perder su chacrita de poder. Hoy, por eso decía que le han dado en la línea de flotación a Pedro Castillo. Hoy, prácticamente esto es un ultimátum al Congreso. ¿En qué sentido? Hay que leer, obviamente, con una visión sumamente panorámica. El hecho de que la vicepresidenta Dina Boluarte no quiera participar en este gabinete es una alerta, ¿ya? Pero hay otras. Pero vamos por partes, porque me parece interesante ese punto. Claro, lo de Dina Boluarte, como comentábamos, es un mensaje directo ¿de qué? ¿De que ella está lista o de que lo que se viene con este gabinete ella no lo va a respaldar? Elegir a Betsy Sánchez como presidente del Consejo de Ministros es designar a un gabinete de guerra, de enfrentamiento, de mayor polarización. Y Castillo prácticamente está dispuesto a caer con este gabinete. Es decir, el mensaje que está dando el presidente es: yo los quiero cerrar. O cierro el Congreso o me voy. Y veremos qué es lo que pasa primero. Por eso es que creo que es un ultimátum para el Congreso. ¿Y por qué? Y allí tanto todos los niños, los adolescentes y los que han ido creciendo en el camino, porque algunos se están desmarcando y ahora miran para otro lado, ¿no? Entonces yo creo que van a tener que tomar una decisión definitiva y simple y llanamente optar por la salida más práctica y necesaria,
que es la vacancia. Pero lo están viendo, es decir, parece que hay una cierta inacción de parte de los parlamentarios, mucho temor a responder. Hoy yo creo que hay mucha gente que está con temor por muchas razones, porque seguramente deben temer también que, o sea, independientemente de que no sea el más experto en el tema, pero hay gente que sí trabaja con Fernández Latorre y que probablemente sepa muchas cosas de la gente que está ahí, ¿no? Sí, claro. Ahora, y obviamente yo pienso que el señor Fernández no ha trabajado para él, ha trabajado para alguien y ha trabajado para muchos, ¿no? Principalmente para el presidente y para los aliados. Y muchos aliados que han estado pasando piola y que están sentadotes en el Congreso. ¿Pero usted cree que Fernández Latorre pueda terminar siendo colaborador? Es decir, me queda claro que es una persona trascendente, importantísima, manejaba la inteligencia que iba directamente del presidente de la República, y si es cierto lo que dice el Ministerio Público, era un hombre clave en toda esta organización. Tan clave era que en situaciones, digamos, que en el momento parecían intrascendentes y después nos hemos dado cuenta que no. Por ejemplo, en el tema que apareció en el famoso cheque de los 4.000 millones. De los niños... estaba también él. Claro. O sea, todos los hechos más importantes por los que ha pasado Castillo va a aparecer Fernández Latorre. Pero, nuevamente, ¿cree que, y esto va a depender de también la decisión que tome el juez, que termine siendo y colaborando con la justicia? Y va a depender también del buen consejo que le dé su abogado. A veces las personas investigadas quieren contribuir, quieren colaborar, pero tienen al lado un abogado que no está dispuesto o no opta por la colaboración. Bueno, regresando al tema del Congreso, yo creo que hoy el Congreso tiene una gran y última oportunidad de salvar por lo menos el honor, declarando la vacancia, instaurando un gobierno de transición y ese anhelado que se vayan todos se vea realizado, se vea plasmado, previas reformas, como ya varias coaliciones ciudadanas lo han solicitado, se haga toda esa, digamos, lista de reformas necesarias en un plazo concreto, no sé, 8 meses, un año, el plazo que se pueda. Los constitucionalistas verán, digamos, lo mejor quizá para ello, pero el Congreso tiene que hacer, esa es la única vía por la cual podría salvarse. Si no, se acordará de mí, estaremos acá en algún momento comentando, que la calle desbordó y los votó a patadas al Ejecutivo y al Legislativo. Sí, claro, pero para ver, ¿cómo interpretamos políticamente, ojo, lo que ayer, casi cerca de la medianoche, anunció el presidente de la República? El tema de que él está interpretando fácticamente la cuestión de confianza. El presidente, en materia constitucional, no sabe ni dónde está parado, ¿no? Y probablemente está siendo mal aconsejado, no sé, pues, y quizás los asesores que tiene están pensando más en la situación de mantener su pequeña cuota de poder y el status quo, ¿no? Pero de ahí, o sea, yo creo que no están viendo la... Porque claramente lo están empujando, lo vamos a comentar más adelante con el doctor Joseph Campos, constitucionalista, pero, a ver, no entiendo, leyendo un poco las leyes, que son bastante claras, lo están empujando a cometer una ilegalidad. Totalmente. Lo que ha sucedido, esa cuestión de confianza presentada de tan mala manera por Aníbal Torres, es prácticamente como si no se hubiera dado. Es decir, fue declarada improcedente y en realidad no se tiene por ni siquiera presentada. No existió. Legalmente nunca existió. Por lo tanto, pretender hoy presentar una nueva cuestión de confianza o que se rechace la confianza, digamos, al gabinete y tener como una segunda y pretender cerrar el Congreso, sería pues realmente una gran barrabasada tamaño de la catedral. Sin embargo, pese, digamos, a la... Pero no hay que descartarlo, ¿eh? Porque y con todo sí, claro, las tonterías que han hecho... Pero también llama la atención la respuesta del Congreso, ¿no? Porque cuando uno lee la ley, incluso la propia ratificación del Tribunal Constitucional, esto es bastante claro, que lo que había presentado el presidente pues no era procedente y él puede interpretar las cosas como quiera, pero finalmente lo que dice la ley es lo que es. Sin embargo, en el Congreso pareciera que están muertos de miedo y mañana va a haber un pleno extraordinario para preguntarle al TC algo que el TC ya dijo. Lo que pasa es que, sigo diciéndolo, ¿no? Hay muchos niños también cuya identidad aún no se conoce, ¿no? Entonces, a ver, bajo esa premisa, acá se quedan todos hasta el 2026 y no pasó absolutamente nada. No, porque si esto se mantiene, yo creo que el sentimiento
de que se vayan todos va creciendo, ¿ya? Y yo creo que en eso vamos a terminar. Lo que yo comentaba era que lo ideal sería que en esta última oportunidad el Congreso, por el honor, haga un esfuerzo y pretenda, pues, por lo menos continuar con la sucesión constitucional, hacer una etapa de transición y luego, pues, se van todos mínimamente decente, ¿no? Y bajo ese punto, dado que lo menciona, ¿no? Lo que, a ver, en una coyuntura como esta, uno diría, ¿por qué tenemos que ser tan maximalistas y no simplemente seguir la sucesión constitucional? Es decir, bueno, si Pedro Castillo ya pues es un gobierno insostenible, hace agua por todos lados, 51 carpetas fiscales, unas cosas increíbles que uno diría, wow, Dina Boluarte. ¿Por qué Dina Boluarte no es una opción? Y hoy Dina Boluarte decide renunciar al gabinete, y me lo dice claramente, ¿no? Porque no comparte ya la postura de este nuevo gabinete de Betsy Chávez, pero ella nos está poniendo y diciéndoles, oigan, ¿soy una opción viable? Siempre fue una opción viable, pero insisto, yo creo que el sentimiento popular hoy es que se vayan todos. Pero ese que se vayan todos no puede ser irresponsable. De la noche a la mañana se acabó y se apaga la luz. No. Que se vayan todos tiene que tener todo un proceso. Para eso está la sucesión constitucional. Se podrá hacer una serie de reformas, las que están pidiendo una serie de colectivos con los cuales muchos coincidimos. Se harán las reformas y una vez que se tengan las reformas, obviamente pues se convocará a nuevas elecciones con nuevas reglas y es la única manera de salir de la crisis. Si eso no sucede, lamentablemente vamos a entrar a una situación de desorden total y la calle se va a calentar y eso es inevitable. Y volvemos a lo que conversamos también hace algún tiempo. Por ejemplo, otros factores que no tienen que ver necesariamente con la crisis, el factor Cerrón. Hoy no se le dio la prisión preventiva, claro, ¿no? Está libre, sí, sigue libre. Ya, o sea, ya tiene ahí, por ejemplo, y eso no quiere decir que el proceso no continúe. El proceso continúa, él en libertad, y yo creo que es una invitación a la reflexión, ¿no? A Cerrón y a Perú Libre. ¿En qué sentido? Invitación a la reflexión a que por lo menos no continúen dándole el soporte político a Pedro Castillo y opten. Pero no cree que ahí la cuota y los carguitos pues terminen pesando más, es decir, hasta el día de hoy no sabemos cómo queda el recompuesto del gabinete, pero por eso, tienen el MINSA y parecen muy felices con eso. Por eso decía que era un espacio de reflexión. Otro tema al que también hemos conversado anteriormente, ya viene la decisión sobre la casación de César San Martín y de Humala y Heredia, ¿no? Entonces, definitivamente, yo estoy casi seguro que esa decisión va a generar también tensión política, nos guste o no, así sea una decisión ajustada a derecho. Entonces, en medio de toda esta situación, si el Congreso no hace algo ya pronto, lamentablemente va a correr el mismo riesgo y va a correr la misma ruta que es irse del sector público. A ver, pero ¿no? para eso también, tratando de hacer las comparaciones que hacíamos ayer, ¿no? de cuál es el objetivo de Pedro Castillo con estas interpretaciones fácticas. Claro, si yo voy a disolver o voy a cerrar el Congreso, sea el término que use, nos ponemos en el caso de Alberto Fujimori, en el caso de Martín Vizcarra, los contextos eran muy distintos. Tanto Alberto Fujimori como Martín Vizcarra gozaban de alta popularidad. Y legitimidad en algún caso. Legitimidad. Sí. Y además, y tan importante como eso, tenían el respaldo de las Fuerzas Armadas. Entonces, ve un escenario de ese tipo con un presidente que sí, pues tiene 20, 25% de apoyo. Y yo no sé si tenga el respaldo de las Fuerzas Armadas. Yo creo que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional son instituciones muy, muy, muy valiosas y comprometidas con el sistema, comprometidas con la patria. Y en una situación de esa naturaleza no jugarían un rol, digamos, negativo. Yo estoy seguro que siempre van a estar del lado del Perú. No tengo ninguna duda, ¿no? Independientemente de los malos elementos que pueda haber en cualquier institución, ¿no? Ahora, ¿es el mismo caso para la policía, haciendo las diferencias? Sí, también. Claro que sí. Claro que sí. Y justamente hay que cuidar de eso. Hay otro tema que me preocupa también y que, si bien es cierto, tiene que ver con la policía, que son las comisiones que se han instaurado para, sí, por ejemplo, justo a eso me refería. Por eso
le mencionaba el tema de la policía, porque entiendo que ya se conformó una comisión para los pases a retiro. Entonces, ¿cuánto poder efectivo tiene el gobierno dentro de la institución? Hay un caso que más o menos nos demuestra lo que puede pasar, el caso de Colchado. Cuando se hizo la denuncia, una aberración, un mamarracho, como dice el mismo Benji, ¿no? de documento, pero una denuncia contra Colchado. Sí. Teniendo todo el poder, no pudo Castillo lograr su cometido. Apareció un general al que le tocó el expediente, Sí. que tuvo la hidalguía, tuvo la fortaleza y la libertad de conciencia para decidir no caer en esa provocación, pese a toda la presión que pudo haber tenido, independientemente de lo que le cueste. Entonces, hay oficiales en la Policía Nacional también que sí honran el uniforme. Pero esta comisión que se ha conformado, ojo, para pases a retiro, que ya viene esto dentro de unos días, ¿da esas garantías del caso o la venganza de Pedro Castillo sobre el equipo especial, entre ellos Harvey Colchado, se pueda dar quizá previo a la Navidad? Por eso, lo importante sería que el Congreso, volvemos al Congreso, tome acción antes de Navidad. O sea, tiene tiempo para hacerlo, porque realmente si quisiera, eso se puede hacer en este tiempo. Y definitivamente creo yo que más bien, si no lo hace, se va a ir junto a Castillo, ¿no? A su casa. Pero esta comisión puede ser tan arbitraria, es decir, porque se les da la gana sacar a un coronel que ha sido además, como Harvey Colchado y los otros coroneles del equipo especial. Harvey Colchado y Lozano están en riesgo, ¿no? Los dos están en riesgo. Walter Lozano, Sí, que han sido premiados, entiendo, claro que o sí, reconocidos. Pero también tanto la comunidad de inteligencia como la comunidad, digamos, académica y sobre todo los constitucionalistas, yo creo que vamos a hacer una causa común para evitar a toda costa que se cometa cualquier tipo de atropello en contra de Walter Lozano o Harvey Colchado, ¿no? O sea, y no vamos a permitir bajo ningún término que eso suceda. Pero, por ejemplo, otro dato que ha ocurrido, así muy por perfil bajo por todo lo que viene ocurriendo en el país, es que han sacado al general Lozada y han puesto en su reemplazo al general Freddy López Mendoza como actual director de la DIRCOCOR, de la policía. A ver, para un poco contextualizar, y usted nos dará más detalles, el general Freddy López Mendoza, director de la DIRCOCOR, es el que dejó escapar, durante su gestión, para ponerlo en otros términos, se escapó pues Juan Silva, ¿no? Que tenía 2 agentes a su costado, nunca más lo vieron, y se fue Juan Silva, y a los sobrinos del presidente Pedro Castillo. A él lo han nombrado como secretario del Consejo de Calificación de Renovación de Cuadros para invitaciones de pases a retiro. ¿No preocupa una cosa así? Obviamente preocupa. Sin embargo, creo que a lo largo de las investigaciones también se demostrará quiénes fueron los realmente responsables de la fuga de Silva y de Fray Vázquez y los demás sobrinos de Castillo, ¿no? O sea, yo sigo creyendo aún que inclusive hay gente en actividad que sigue haciendo el juego a Castillo, ¿no? O sea, ahí sí yo no tengo ninguna duda. Creo que algunos no están menos mal en la comisión, ¿no? Pero yo me refería hace algún tiempo también al hecho de la fuga justamente entre el 12 y el 14 de julio. Ya. Hubo un operativo liderado en ese entonces por el general jefe de la DIRCOTE. Arriola, el general Arriola. Arriola. Claro, que lo querían cambiar y al final no. Y resulta que por obra y gracia, no sabemos de quién, se fugaron de la casa de Asia. Sí, claro, Fray Vázquez Castillo. De la casa de Asia de Alejandro Sánchez. Que en realidad que es la casa de Castillo, ¿no? Que es lo que dice el colaborador, Así ¿no? es. Que sería la casa de Castillo. Entonces, y en esa misma casa también desapareció como por arte de magia Alejandro Sánchez el día que lo iban a detener. ¿Y por qué es importante Alejandro Sánchez? Porque Alejandro Sánchez es el hombre de confianza en el manejo del dinero ilícito obtenido por Castillo. Sin embargo, claro, eso es ya indignante, pero se ha vuelto sumamente recurrente, ¿no? Hoy nos dimos cuenta que
Hugo Chávez, el ex gerente general de Petroperú, por quien, Fermín Silva, el amigo y presidente, dueño de Clínica La Luz, él mismo con nombre y apellido dice: yo le pagué a Pedro Castillo, yo pagué 45.000 soles, 30.000 para Castillo, 15.000 para Bruno Pacheco, que era el hombre. Pacheco ha reconocido así, a mí me dio la plata. El sobrino de Fermín Silva, sí es verdad, le dieron la plata. Los ministros, Pedro Franque, Iván Merino, Energía, Minas y Economía, han declarado al Ministerio Público: Castillo nos presionó para poner a este señor. Ese caso es tremendo, si uno ve la fotografía completa. Por menos Fujimori fue condenado. Pero bueno, el señor está en Bolivia. Se fue, simplemente, y se fue porque ya se le habían levantado las restricciones, ya no está más. ¿Quién le pasó el dato? Es lo que llama la atención. ¿Cómo se fugan tan fácil y no los encuentran? Por eso, en algún momento, vamos a saber quién ha sido el traidor desde dentro, y también va a tener que comparecer ante la justicia, ¿no? Pero usted está convencido de que hay un topo. Ay, claro que sí, y debe haber varios, pero yo por lo menos tengo una ruta y calculo por dónde va. Lo que pasa es que hasta no tener la certeza no podemos decir esto está sucediendo, ¿no? Pero los topos están en la policía, en la fiscalía. Yo creo que hoy por hoy hay en todos lados, ¿no? Bueno, es francamente... Hay en todos lados. Pero donde más hay, sin duda, es en el Congreso, ¿no? Y justamente, hoy otro colaborador que se cita a partir de estas detenciones señala lo siguiente, algo que ya se conocía, pero que ya está en boca de otro personaje de este grupo, entendemos, no se ha revelado el nombre, pero sería un miembro del gabinete en la sombra, que efectivamente la orden que le dio Pedro Castillo a Auner Vázquez era reclutar gente en el Congreso de la República, ofreciéndole puestos, ofreciéndole contratos, prebendas, para que apoyen a la gestión. Esto es una versión que ratifica otra versión. Claro, no lo corrobora necesariamente, pero va en esa línea. Lo que pasa es que hay una línea, digamos, de investigación y va a seguir su curso, pero también hay una especie, digamos, de falta de colaboración de los mismos, digamos, de la misma clase política, ¿no? O sea, lamentablemente no están colaborando los niños, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede. Es preocupante, ¿eh? Porque muchas veces pareciera que luego se infla, pero no revienta. Una vez que caiga Castillo, yo creo que se va a tener clarísimo quién es quién. Muchísimas gracias, Mariano Muchas González, gracias. exministro del Interior, exministro de Defensa. Vamos rápidamente con nuestra